Ella vuelve justo en el momento exacto, exactamente cuando tú estás más débil. Muchos hombres maduros cometen un error silencioso pero muy humano, confunden presencia con elección, cercanía con compromiso, palabras suaves con intención real. El problema es que el mundo emocional no funciona con la lógica de quien se queda más tiempo gana. Funciona por función. A veces ella no está contigo porque te ama, sino porque le sirves para estabilizarse. No es traición, es asignación de rol. Y el rol más peligroso no es el del rechazado, sino el del vacío temporal. No porque seas insuficiente, sino porque eres conveniente. La verdad incómoda es esta: las mujeres no se vinculan por bondad, la bondad es solo el suelo, no la fuerza de atracción. Lo que las mantiene es la sensación de dirección segura, la percepción de que contigo la vida tiene forma, rumbo, estructura. Un hombre con dirección no necesita explicarla, se siente en su ritmo, en sus límites, en su relación con el caos. El hombre bueno sin eje se convierte en un colchón emocional, consuela, sostiene, calma, pero no define futuro. Uno es camino, el otro es analgésico. Y muchos hombres sufren porque dan mucho de lo que no decide nada. El sistema les mintió: si eres paciente, ella lo verá; si te quedas cuando está rota, te elegirá; si amas de verdad, lo sentirá. Pero la paciencia no cambia posiciones, solo acostumbra. Quedarte en la debilidad te convierte en soporte, no en elección. El amor masculino es lineal, el vínculo humano es contextual y se rige por poder emocional. No importa cuánto sientas, importa qué lugar ocupas. Para entenderlo no mires palabras, mira patrones. Ella te busca cuando su vida se desordena y desaparece cuando se recompone. Quiere que estés pero evita nombrar lo que son. Se acerca cuando te alejas y se enfría cuando te acercas. Valora tu sensibilidad pero rechaza tus límites. Eso no es azar, es función. El hombre necesario no está siempre disponible, el vacío temporal sí. La disponibilidad sin control es señal de bajo valor. El hombre con peso no reacciona, mantiene su ritmo. Y aquí está lo que casi nadie dice: muchas mujeres no usan a propósito, simplemente no saben estar solas emocionalmente. Buscan alivio, no dirección. Y la compasión masculina mal entendida se convierte en autodestrucción silenciosa. El dolor ajeno no te da permiso para desaparecerte a ti mismo. Salir de ese rol no es frialdad, es claridad. No responder desde el pánico, no ser el que mejor la entiende, no resolverle el caos, no negociar tu vida por su estado emocional, traer la relación a la luz del día, a la realidad concreta. Eso no es manipulación, es respeto propio. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de preguntarte si ella te necesita y empiezas a decidir a quién permites entrar en tu espacio. En ese punto dejas de ser opción temporal. Pero aquí viene lo peligroso: cuando te retiras, ella puede volverse más dulce, más cercana, más intensa. Muchos hombres caen ahí. En el siguiente paso se decide todo, porque esa dulzura no siempre es amor, a veces es solo una prueba. La ternura que regresa no siempre vuelve para amar, a veces vuelve para probar. Muchos hombres maduros confunden un cambio de actitud con una decisión real. Cuando ella escribe más, se interesa más, parece tener miedo a perderte, tú piensas que por fin lo entendió. Pero muchas veces no es tu valor lo que ella reconoce, sino que ya no eres tan fácil de usar como antes. Hay una diferencia enorme entre cambiar la posición y cambiar solo el comportamiento. El comportamiento puede variar rápido, la posición casi nunca. Cuando tú te retiras, respondes menos, mantienes tu ritmo y tu vida, ella siente algo incómodo, una pequeña pérdida de control. Y en ese punto, la emoción aparece. No porque el amor haya crecido, sino porque el cerebro reacciona ante la amenaza de perder algo familiar. La dulzura puede ser un intento de recuperar el antiguo equilibrio. El sistema le dice al hombre: ella cambió,
pero el cambio real siempre tiene costo, y si no hay costo, no hay transformación. Si ella sigue evitando definir, mantiene opciones abiertas y solo te busca cuando su emoción fluctúa, la dulzura es estrategia, no compromiso. Aquí aparecen pruebas sutiles. La primera es la dulzura repentina, atención, detalles, cercanía. No para elegirte, sino para ver si vuelves a tu lugar anterior. Si respondes con exceso y recuperas la inversión total, la prueba termina y tú ya respondiste. La segunda es la fragilidad inesperada, historias de dolor, miedos, lágrimas. El hombre cree que ella se abre, en realidad puede estar abriendo una puerta para que vuelvas a ser el contenedor emocional. Si después de eso tú cargas con todo y la relación no se define, no fue apertura, fue anclaje. La tercera es el celo ambiguo, preguntas suaves, insinuaciones, curiosidad por tu vida. El error es creer que el celo significa elección. A veces solo significa miedo a perder un recurso emocional. El vacío temporal es reemplazable, el hombre con estructura no. Tu valor no está en ser necesario, sino en no ser sustituible fácilmente. Eso no viene de estar siempre presente, sino de tener límites, orden y una vida que no se ajusta al caos ajeno. Aquí aparece una verdad incómoda, no toda ternura merece respuesta. La ternura sin responsabilidad es una trampa suave. Si premias la dulzura sin claridad, enseñas que no hace falta cambiar de lugar, solo de tono. La respuesta correcta no es volverte frío, sino mantener el ritmo, observar consistencia y mover la relación al terreno real. Una frase basta, no estoy en relaciones indefinidas. Y luego silencio activo. No presión, no ultimátum. La reacción posterior es la respuesta verdadera. Esto no es castigo, es posición. El hombre maduro deja de preguntarse si ella vuelve y empieza a preguntarse si esa relación lo fortalece o lo reduce. Y hay un momento aún más peligroso, cuando ella parece subir un nivel justo después de que tú recuperas tu eje. Muchos hombres creen que ahí ganaron. En realidad, ahí comienza la última prueba. El momento más peligroso no llega cuando ella se enfría, ni cuando se va, ni cuando te rechaza. Llega cuando todo parece empezar a ir bien. Ella se acerca, se vuelve más presente, dice cosas que suenan a promesa, y justo ahí muchos hombres cometen el error más silencioso, ceden para no perder esa sensación. No es una sesión ruidosa, es casi invisible. Ignoras un límite pequeño, explicas más de lo necesario, ajustas tu agenda, bajas el estándar para que el clima no se rompa. Nada parece grave, hasta que la relación vuelve lentamente al punto inicial. La verdad central es esta: la atracción no sobrevive cuando el carácter se desgasta. No se mantiene siendo más blando, se mantiene cuando el otro siente que no te deformarás para encajar. En el instante en que negocias tu eje por cercanía, tu posición se debilita aunque la relación se vea tranquila. El sistema le dice al hombre que ahora debe ser flexible, que no arruiné lo que va bien, pero nadie le explica la diferencia entre flexibilidad y autorreducción. Ser flexible es ajustar la forma sin tocar el centro, perder el centro es pagar paz con identidad. El hombre maduro no teme al conflicto, teme volverse pequeño para evitarlo. Hay señales claras de que estás cruzando una línea, empiezas a filtrar tus palabras por miedo a herirla, reorganizas tu vida para no incomodarla, justificas tus límites en lugar de declararlos, pospones la claridad porque no es el momento. Cuando la verdad se aplaza para sostener una emoción, la emoción ya es frágil. El verdadero giro de poder no ocurre en las discusiones, ocurre cuando un hombre deja de necesitar ganar conversaciones. Él habla poco, actúa en coherencia y está dispuesto a retirarse sin drama si lo que dijo no se respeta. Esa disposición no es amenaza, es peso. Muchas relaciones con potencial mueren porque el hombre no se atreve a perder. Siente que esta vez es diferente y por eso no marca el territorio.
Pero cuando uno teme perder más que el otro, el eje ya se desplazó. Mantener el centro en ese punto exige acciones simples, sostener estándares cuando todo parece bien, hablar corto sin justificarse, aceptar cualquier reacción sin corregirse y respaldar las palabras con conducta. Esto no es control, es integridad. El hombre que no se mueve para ser elegido deja de competir y obliga a que la relación suba de nivel o se caiga. Y hay una situación todavía más sutil. Cuando ella no se va, incluso parece acercarse más, pero en realidad prepara el último intento de invertir la balanza. Ahí muchos creen que ganaron, cuando en realidad están a punto de perder su posición definitiva. Ella no se va, pero algo empieza a moverse por debajo. El estado más peligroso no es la ruptura, sino la permanencia mal posicionada. Muchos hombres creen que mientras ella siga ahí, todo está bien, pero el verdadero desgaste ocurre sin ruido. Tú empiezas a ceder más, a adaptarte más, a sostener la relación en lugar de habitarla. Y como no hay conflicto abierto, te convences de que es estabilidad, cuando en realidad es erosión. La verdad central es incómoda, quedarse no es sinónimo de respeto. Alguien puede quedarse por costumbre, por comodidad, por falta de opciones, pero el respeto se mide en una sola cosa: si tu lugar se mantiene o se reduce con el tiempo. Cuando tus límites se suavizan, tu voz pesa menos y tus decisiones necesitan aprobación implícita, la jerarquía ya cambió. El sistema le susurra al hombre que mientras sigan juntos, no importa el precio, pero esa idea convierte la adaptación unilateral en virtud. Y toda adaptación unilateral termina igual: el que cede más, vale menos. Las señales son claras si sabes mirarlas. Ella empieza a redefinir tus límites llamándolos exageración o sensibilidad excesiva. Tus decisiones generan tensión silenciosa. El clima emocional de la relación depende cada vez más de su estado interno, y tú ajustas tu conducta para mantener la paz. El signo final aparece cuando temes decir la verdad porque podría empeorar las cosas. En ese punto, la estabilidad ya es falsa. El giro de poder no ocurre porque alguien lo quite, ocurre porque alguien lo entrega. Cada silencio, cada concesión pequeña, cada conflicto evitado por miedo, comunica que tu eje es negociable. Y un eje negociable deja de ser eje. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar: muchas personas no respetan porque nunca han tenido que enfrentar una pérdida real. Si siempre estás, si siempre vuelves, si no hay consecuencia, no hay aprendizaje. El respeto no nace del discurso, nace de la experiencia. Recuperar la posición no se logra discutiendo, sino cambiando conducta: menos disponibilidad, más estructura, ritmo propio. No pidas ser entendido, actúa desde el estándar. Habrá incomodidad, distancia, silencio. Si no puedes tolerar eso, no podrás sostener tu lugar. Y aquí está el punto que separa al hombre maduro del resto: estar dispuesto a perder para no deformarse. Si una relación solo existe cuando tú cedes, perderla no es fracaso, es alineación. Esto no es amenaza ni manipulación, es coherencia. Cuando dejas de preguntarte cómo conservarla y empiezas a preguntarte si esa relación conserva quién eres, algo cambia. Y justo cuando crees que has recuperado tu eje, cuando ella parece escuchar más y mostrarse más receptiva, aparece el último movimiento: una concesión aparente diseñada para que bajes la guardia antes de que todo vuelva a desplazarse, esta vez de forma definitiva. No todos los que se quedan hasta el final son quienes deberían quedarse. Hay un momento que muchos hombres intentan aplazar indefinidamente, no porque no lo vean, sino porque enfrentarlo cuesta más que soportar. Ese momento no llega con drama ni con explosiones emocionales, llega en silencio. Empiezas a notar que ya no te entusiasma, que ya no dices todo, que ya no eres completamente tú, y lo más peligroso es que te acostumbras. Cuando encogerse se vuelve normal, la identidad se pierde sin ruido. La verdad final es simple y dura: una mujer que realmente sube de nivel no te deja adivinando tu lugar.
Puede avanzar despacio, puede ser cauta, puede equivocarse, pero es clara. Clara en sus decisiones, clara en sus prioridades, clara en cómo te integra en su vida real. Si después de todo sigues interpretando señales, leyendo entre líneas y preguntándote qué eres hoy, el problema no es el tiempo, es la posición. El sistema repite dale más tiempo, pero el tiempo solo revela lo que ya existe, no crea dirección donde no la hay. Si alguien evita responsabilidad y prefiere mantenerte en una zona emocional cómoda, más tiempo solo consolida ese patrón. El tiempo del hombre no es una prueba para otros, es un recurso vital. La señal más clara de que alguien ha subido no está en lo que siente, sino en si te incluye en sus decisiones. No en emociones, sino en elecciones concretas, tiempo, prioridades, planes próximos. Si estás presente en el sentir pero ausente en el decidir, sigues abajo. El giro de poder final no es convencer ni explicar, es saber irse sin ruido. Cuando has hablado claro, mantenido tu eje y observado suficiente, y la posición no cambia, marcharte no es huir, es respetarte. No hace falta cerrar puertas con fuerza, basta con salir y no mirar atrás. El silencio de un hombre que se conoce pesa más que cualquier reproche. Aquí aparece una verdad que pocos aceptan, no todas las relaciones merecen ser salvadas. Algunas llegan para enseñarte algo, no para acompañarte más lejos. Convertir una lección en un camino largo cuesta años de desalineación. Madurar no es conservarlo todo, es soltar a tiempo. Irse no deja restos y se hace con dignidad, sin balances, sin acusaciones, sin necesidad de ser recordado. No se va para provocar, se va para mantenerse entero. Alejarse no es miedo al vínculo, miedo es quedarse donde uno se diluye. El hombre que entiende esto no busca ser necesario, busca estar bien ubicado. Deja de ser llamado cuando conviene y empieza a existir solo donde hay lugar real. Al final, la pregunta inicial pierde sentido. Ya no importa si ella te necesita o no. Lo único que importa es si tú necesitas permanecer en un rol que te reduce. Cuando respondes eso con honestidad, todas las relaciones futuras se ordenan solas, no por suerte, sino porque cambiaste el punto desde el que eliges. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto te habló en silencio, suscríbete y deja un like. No para mí, sino para no perderte a ti mismo en el ruido.